nosotros hablamos desde la noción de que la violencia escolar es resultado de procesos sociales mucho más complejos que se centran en la escuela. La escuela es el espacio en donde todos tienen convergencia. La escuela en Hermosillo, para hablar concretamente de Hermosillo, es el lugar en donde se concentra una gran cantidad de población en muchas horas del día. Es decir, podemos considerar que en una escuela, alumnas, alumnos, profesores y profesoras y personal de la escuela de apoyo están alrededor, cuando es de un turno, de 5 a 6 horas conviviendo. Eso implica un proceso de masificación de las relaciones sociales. Todos confluyen en un tráfico concreto del aula. Nosotros no nos ponemos a pensar en que ese contexto tan abundante, con bolsas de interacciones, están concentradas en un espacio. Y tenemos que concentrarnos en ese espacio. Cuando nosotros pensamos en eso, pensamos entonces que todo es posible en la escuela. Todo sucede en la escuela. Incluso, como dice Sabater por ahí, hay aspectos que solamente suceden en la escuela, que no suceden en otra parte. Y esta implicación fundamenta los procesos. Vamos a hablar de este tráfico de la escuela como un proceso de concentración de diferentes perspectivas de vida y de valores. Y si nosotros pensamos que estos procesos de participación, de perspectiva y valores, podemos entonces considerar el valor de estar en la escuela. Miren, en las preparatorias de la Autónoma de Nuevo León, en las preparatorias en Sinaloa, por ejemplo, y en algunas secundarias de Sonora, hay jóvenes que van a la escuela y en la noche se dedican a otra actividad. Se dedican, por ejemplo, al sicariato, por ejemplo. Pero ellos necesitan la credencial de la escuela para poder pasar los retenes. Eso tenemos que considerarlo. En la escuela, entonces, convergen esos extremos estratégicos de pensamiento. En la escuela también sucede el proceso de lo que nosotros entendemos como violencia escolar, pero que es invisible a los ojos del profesorado. ¿Por qué es invisible a los ojos del profesorado? Cuando nosotros construimos un cuerpo, y quiero hablar del cuerpo del niño y del cuerpo del adolescente, el cuerpo de nosotros es socialmente construido, no es solamente biológico. Cuando nuestro cuerpo lo aceptamos que es socialmente construido, podemos asimilar que por nuestros hábitos sociales, por la influencia cultural que tenemos, por ejemplo, obesidad. Tenemos, por ejemplo, fortaleza. Tenemos, por ejemplo, debilidad. La construcción social del cuerpo es un proceso que nosotros tenemos que atender como profesorado. El cuerpo socialmente construido de un niño tiene que ser valorado por el papá y la mamá en la formación en casa. Tiene que ser respetado por el profesorado en la escuela y tiene que ser considerado por el alumno como un proceso de cambio. Un niño y un adolescente sufren transformaciones rapidísimas en tiempos que al adulto creemos que nos hemos estancado en algún momento, pero el joven cada 6 meses transforma su espacio físico y transforma su corpórea completamente.
Si nosotros tenemos profesores dignos, tenemos una escuela digna, tenemos una clase digna y tenemos una atención digna y personalizada a cada uno de ellos. Cuidar a los profesores implica también entender que los profesores tienen sello de caducidad. Los profesores, incluyéndome, tenemos sello de caducidad. ¿Eso qué implica? Implica que tenemos que estar en una educación permanente y continua con respecto a los efectos nuevos que sucede en la escuela. En muchas prácticas de los profesores que nos decimos constructivistas a veces, lo primero que ponemos es una hoja con una serie de preguntas que se llama autoevaluación. No hay más error que eso. La autoevaluación tiene que ver con un proceso de madurez, de comprensión de sí mismo, de honestidad, para poder tomar decisiones de qué poner en el proceso de autoevaluación. Y en el proceso de autoevaluación entendemos entonces el proceso de cuáles son mis limitaciones. Y cuando tengo las limitaciones puedo pensar en este aforismo que me gustaría compartirlo con ustedes de manera muy detallada. Lo voy a repetir 2 veces para escucharlo bien. Si veo que no veo, es que veo. Si no veo que no veo, estoy ciego. Este aforismo sintetiza el proceso de la autoevaluación. Tenemos que darnos cuenta que no podemos ver todas las cosas para poder verlas, para buscar la estrategia para verlas. Si yo soy capaz de poder ver, entonces puedo decir que los sociólogos, los estudiosos de las ciencias sociales, podemos decir, es distinto el método cualitativo y el método cuantitativo. En el método cualitativo, 1 más 1 puede ser igual a 3. En el método cuantitativo, 1 más 1 es igual a 2. ¿Por qué? Porque para nosotros, los sociólogos, los psicólogos, 1 más 1, en medio está la interacción entre las personas. Son 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta: la biografía de la persona, el volumen de interacción que tenemos y la integración con el otro. Ese proceso cualitativo que tenemos implica un proceso de mucha comprensión de la calidad de las relaciones sociales. La mejor profesora es la mejor que tiene un ambiente y un clima de autodesarrollo y un clima de aprendizaje óptimo en el aula. No es la que sigue el plan de estudios al pie de la letra en función de los tiempos. Es la que es capaz de detenerse para hablar con el niño y con la niña, para ver cómo aprendió a leer y cómo aprendió a sumar, y qué puede hacer con leer y con sumar. Ellas y ellos, los profesores que manejan el ambiente del clima áulico, son los que mejor se enteran cuando un alumno es agredido o una alumna es agredida. Esta noción de esta parte cualitativa tiene implicación importante nocional. ¿Cómo pienso mi proyecto educativo como profesora o como profesor? Hemos dejado de lado el proyecto de la escuela como proceso de formación. Si el profesor tiene sello de caducidad, si la profesora tiene sello de caducidad, ¿qué tenemos que hacer? Formarnos permanentemente. En ese sentido, no hemos observado que el cuerpo de nuestros alumnos se transforma permanentemente. Hay una revolución biológica. Eso lo sabemos teóricamente, pero no lo queremos ver en la práctica. Pero también hay una revolución social.
Estamos en la segunda década digital del siglo XXI. Eso implica que tenemos promedio 4 celulares por casa en México. Tener 4 celulares por casa en México implica haber perdido el control de la información. Tener 4 celulares en casa implica que los hijos, las hijas, van a transgredir el liderazgo del padre y de la madre y del profesor y de la profesora. Lo van a confrontar el liderazgo. Yo le decía en una reunión de inclusión social con padres y madres de familia, el ser mamá no te dice que eres líder. El ser papá no te dice que eres líder. El ser profesor, el ser director, el ser profesora no te dice que eres líder. El liderazgo tiene otras rutas de formación. El liderazgo tiene la posibilidad de transferir, de generar la transferencia de la escucha de calidad. El liderazgo tiene la transferencia de poder ser oído y ser escuchado por el alumno y atenderte y sugerirte. Ocupamos profesores líderes y este liderazgo tiene implicación de permanencia en lo que de alguna manera ha oscurecido el trato. Por eso les quiero decir algo que yo le hemos llamado algunos el cuerpo laico del estudiante. ¿Qué es el cuerpo laico del estudiante? El cuerpo laico del estudiante es aquel que está consciente de sus fortalezas, de sus debilidades corporales. Es aquel que lo construye socialmente. El cuerpo laico es aquel que está libre de los procesos de prejuicios que tienen otros sobre él, sobre su cuerpo. El cuerpo laico es aquel que tiene la posibilidad de comprender que en sus elementos están sus potencialidades para pensar el mundo. Necesitamos los profesores y las profesoras entender el cuerpo laico. Y aquí viene el tema que a los sociólogos y gran padre de la sociología Durkheim estudió durante mucho tiempo, y otros sociólogos como Simmel, lo que es el suicidio. Y quiero detenerme en eso, porque eso ha detonado en la sociedad hermosillense una gran revolución de comentarios de todo tipo y de toda índole. No hemos aprendido en la educación aún a formar cuerpos laicos, cuerpos libres de prejuicios. Cuando los jóvenes, cuando los niños se quitan la vida, es que su cuerpo fue su última morada. El cuerpo es la síntesis socialmente de una biografía que se construye mediante procesos sociales de la familia, del barrio, de la comunidad, en la escuela, en el espacio escolar. El cuerpo laico está ausente. ¿Por qué es el último templo? Nosotros en la Cátedra Itinerante UNESCO decimos que el hombre está a la intemperie, fuera, tempo, de templo. Estamos fuera del templo. Estar fuera del templo significa que estamos viviendo en los procesos de incertidumbre. Si no tenemos el templo comprendido, que es nuestro cuerpo, cualquier ruptura con el vínculo que tenemos, con el grupo de vínculos que hay, que existen, entonces nos desprotegemos y estamos a la intemperie, a pesar de que estemos en un techo de concreto de alta calidad. Cuando el joven decide quitarse la vida, es que ha quedado en su propio cuerpo.
se flagela, se lastima, porque odia quizás su cuerpo. Y quitarse la vida es abandonarlo, su última estancia. Por eso el suicidio es una construcción social que está respaldado en diversas estructuras de la sociedad. ¿Qué es una estructura? Lo voy a decir con este ejemplo muy popular, muy popular. Hay muchas mujeres que se enojan porque el hombre le dice, te quiero. ¿Cómo que me quieres? Que no me amas, ¿no? Y entonces, para mí, amar y querer es igual. Y entonces citan a José José y dicen, no, es que amar y querer, dice José José, que no es igual, ¿no? Entonces, si se fijan cómo una estructura mental de este tipo se anida en nuestras reflexiones y puede ocasionar hasta rupturas en las relaciones, porque es indistinto, no sabemos la diferencia entre amar y querer. Y en ese sentido, esta estructura a la que revemos, hay estructuras de conceptualización que se han quedado. Es decir, te he golpeado tanto, mujer, que ya no me acuerdo por qué. Dicen los hombres cuando golpean a las mujeres. ¿Cuándo fue la última paliza que te di? Dice la madre al hijo. Ya no me acuerdo cuándo, ni por qué te la di. Eso significa que están ciegos, no ven que no ven. Hemos hecho parte de nosotros, de nuestras relaciones, síntomas, efectos, acciones de la violencia. Hemos estereotipado los procesos de violencia. Los psicólogos, no lo de la cátedra, pero sí otros psicólogos, hablan de temas que ya están rebasados, como los procesos que dicen desintegración familiar. El hogar y la familia es como está constituida una casa. Una casa puede estar constituida por la abuela y los nietos, por la abuela y los hijos de ella. Nos hemos encontrado en Sinaloa, en los campos agrícolas de Sinaloa, en el Valle de Juárez, nos hemos encontrado en Hermosillo, en la costa, nos hemos encontrado en Nuevo León, ciertas estructuras básicas donde las familias monoparentales son parte de una construcción y que son familias y que es formas diferentes de organización social de la familia. Y que tenemos de alguna manera que restablecer procesos de mejora del vínculo. En las periferias, las escuelas periféricas, las escuelas del centro, en todos lados esta construcción social aparece como un elemento fundamental. Tenemos que desinstalar conceptos que no ayudan al proceso de la convivencia. No solamente convivencia, convivir, con estar con el otro. Es decir, la otredad es, si yo convivo con el otro, estoy con el otro. De estar en activo, en gerundio, estar construyéndome la actividad de la relación. Es un proceso en donde ya no es estático el concepto, sino es en gerundio. Estoy estructurándome, estoy modificándome, estoy conviviendo permanentemente con algo. Y aquí viene la otra parte, como foquitos rojos en la llamada de atención. O sea, un llamado de atención significa ver que no veo.
el alter. Alter es el otro. Los profesores hemos de alguna manera, poco a poco, aunque el gran grueso del profesorado tiene ese fundamento, hemos dejado de lado el altruismo. Es decir, el papel que hago para apoyar al otro. Entonces, en el modelo altruista, el profesor tiene que regresar a ser altruista. Eso significa sacar adelante a cada uno de los jóvenes y de las jóvenes, de los niños y las niñas que están ahí, porque en él tienen un principio de futuro, un principio de sentido. Ese es el gran peso que tiene el profesorado en el mundo. ¿Cuál es el principio de futuro que veo en mi profesor, en mi profesora? ¿Y qué hago yo para compartir ese principio de futuro como proceso altruista para pensar juntos el modelo de educación que necesitamos? Entonces, estas nociones de procesos estigmatizantes implica fundamentar de dónde partimos del bullying. Por eso nosotros decimos, el bullying es un síntoma, no es una causa. El bullying es algo que hemos dejado de hacer en otros sectores de la sociedad y que se concentran en la escuela. No hemos educado para entender la diversidad. No hemos educado para entender la singularidad. Los americanos, los anglosajones, los estadounidenses concretamente, no saben qué hacer con las matanzas en las escuelas. ¿Por qué crees que un alumno es capaz de ir a la escuela para generar un proceso de matanza en la escuela? Porque la escuela es ampliamente significativa para la sociedad. No hay mejor lugar para hacer una catástrofe de ese tipo para que la gente lo voltee a ver. Aquellos que lo negaron, su valía, sus valores, su prestancia, aquellos que estaban ahí, fue exactamente el mismo lugar que lo regresa y lo piensa y sabe que va a morir después del evento. La gran consonancia en todos los casos de este tipo como proceso explosivo de un comportamiento social en deterioro ha sido que él sabe que va a morir después de los otros. ¿Por qué el bullying es diferente al acoso escolar? El bullying es diferente al acoso escolar porque acoso escolar no logra tener todas las variables de la violencia en la escuela que puede sufrir una persona. El bullying tiene una gran cantidad de datos y es más amplio, de alguna manera el anglicismo de poder penetrar de una forma X a un proceso de consolidación de esto. Entre todos estos problemas, el contexto del papel del profesorado. ¿Cuáles son las coordenadas de la diversidad que necesito revisar? ¿Cuáles son las competencias? Y le voy a hablar en términos de sus competencias. ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener un profesor, una profesora en la segunda década digital del siglo XXI? ¿Cuáles son? ¿Quién puede decirme que el proceso de enseñanza-aprendizaje es tan puro que solamente puede encontrar la relación de cómo aprende mi alumno las matemáticas sin que por él crucen todas las subjetividades que hay sobre sus seguridades y demás? No hay procesos de enseñanza-aprendizaje puros. Nunca lo ha habido. Hoy menos. Hoy somos 60% más de población que hace 50 años. Hoy menos. La masificación de la escuela es una realidad.
La masificación de la escuela significa masificación de problemas y de nuevos vectores que no están estipulados en los modelos monoculturales de educación que hay en el mundo. Tienen que entender también que es imposible concentrar esta gran diversidad para poder pensar. Y por eso me complace mucho esta iniciativa de IFODES, para poder pensar juntos estos temas. Los profesores lo sabemos. ¿Qué haces cuando estás hablando en la sociedad de padres y madres de familia en la escuela y tienes ante ti un padre de familia que es drogadicto? ¿Qué haces? ¿Cuáles son las herramientas del profesor para atender a ese niño, a ese caso? ¿Qué haces cuando tienes enfrente a una mujer que es objeto de trata de blancas, por ejemplo, y que es madre de familia en tu escuela? ¿Cuáles son las competencias que requerimos? Entonces, díganme ustedes que estas nociones contextuales marcan un tipo de convivencia en la escuela. Y lo que nosotros intentamos como propuesta es que esos profesores y profesoras que no son expertos en los contextos, poder sistematizar, poder organizar de mejor manera el proyecto educativo de la escuela. El director, en principio, tiene que representar una convicción de convivencia. Nosotros hemos observado la convivencia en la evaluación. Veamos cómo evaluamos. En el mundo, sobre todo en los países de habla hispana, la evaluación la hemos entendido como conocer la deficiencia de nuestros alumnos. Y eso no es la evaluación. La evaluación que es más equitativa es aquella que conoce las potencialidades que tiene cada uno de los alumnos. Si yo giro ese modelo y digo, conozco tus potencialidades y de ahí te puedo enseñar matemáticas, y de ahí te puedo enseñar a leer y escribir, y de ahí te puedo enseñar a generar un proceso de desarrollo, entiendo entonces que los modelos de convivencia está en los propios rasgos de los modelos en cómo evalúo, por ejemplo. Necesitamos sacar nuestros carros de los estacionamientos del patio escolar. No es un estacionamiento el patio escolar. Y eso es el retrato más claro de que la escuela y de que la zona escolar tiene vandalismo. Los profesores, sin decir nada, con meter el carro, me dijeron todo. Y puedo decir nombres de escuelas, pero no voy a decir. Es decir, el patio escolar tiene que ser un patio escolar. Las escuelas socialmente sanas son esas escuelas que tienen espacios dignos para convivir adecuadamente. La escuela es una construcción social de todos, y la escuela sana también es una escuela socialmente, que debe ser socialmente sana en ese sentido. Y yo quiero terminar con esta expresión fundamental. Si quiero a mis hijos, cuidemos a nuestros profesores, ¿no? Fundamental. La prensa debe de retomar, ojalá y retome esto. Si queremos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros profesores y profesoras. Muchas gracias.